Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde a Braulio Arzuaga. Braulio es el presidente del Consejo Nacional Turístico, el CENET. ¿Cómo estás, Braulio? Buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Obviamente el turismo es un factor fundamental para nuestra economía, tanto para el desarrollo del Producto Interno Bruto, por los gastos que los mexicanos o los que vivimos en el país hacemos en turismo nacional, como por los extranjeros que llegan y que antes de la pandemia era uno de los rubros más importantes de captación de divisas para nuestro país. ¿Cómo va hoy la economía? ¿Cómo le ha afectado la pandemia, la pospandemia y todo este aspecto inflacionario, combustibles, transportes cada vez más caros, etcétera, etcétera? Mira, Eduardo, gracias. Déjame primero comentarte, o sea, la dimensión del turismo en el mundo es que representa en todo el mundo, insisto, 10.4% del PIB mundial. O sea, son más de 313 millones de empleo. Creo que eso es importante comentarlo porque al final de cuentas muchas veces no se dimensiona pues bien qué tamaño tiene esta industria. Ya platicabas tú, ¿no? Que la pandemia tuvo un embate tremendo y por supuesto que lo sabemos y no ahondaremos sobre eso. Pero fíjate, al día de hoy estamos haciendo turismo todavía con un 37% por debajo de lo que teníamos en el año pasado en este mismo mes. Esto significa, por decirte, que para México en la pandemia se perdió 1.5 billones de pesos, que esos ya no van a regresar. Si bien estamos en una recuperación, yo te diría franca, probablemente desigual, pensemos en que hay 1.5 billones de pesos que ya nunca se van a volver a traer, ¿no? En México, lo decías tú, es importante, es el 8.6 prepandemia y con 4.3 millones de personas ocupadas en esta industria. Pero lo más importante, yo creo, y siempre lo digo, es de que no solamente son empresas grandes las que hacen turismo. O sea, 55 mil millones de pesos son los que es el consumo interno, la cadena de valor, y estas son hechos por empresas chicas. Y mira, yo terminaría este dato que creo que es bien importante. El saldo de la balanza turística en este año, o sea, el término del año pasado y lo que se lleva de este año es de 21,000 millones de pesos. Es positivo y ha sido positivo durante 35 años. La balanza comercial es deficitaria por 26,000 millones y la balanza petrolera por 35,000 millones. Entonces, Claro. este es un gran motor para México. A ver, Decías tú como también todo una gran cosa, generador perdón. de empleos, es un gran generador de empleos no solamente en la gran empresa, sino en la mediana, la pequeña y la micro. O sea, es muy democrático el turismo. Sí, correcto. Y perdóname, es que me quedé pensando de un dato que también decías. El 80% de la distribución del consumo turístico es hecho por el mercado doméstico. Entonces, es bien importante, al final de cuentas, el mercado, por supuesto que es muy importante las divisas que dejan los extranjeros, pero al final de cuentas es bien importante lo que se genera aquí en México. Ahora, Hablabas ¿qué tan? Sí, continúa, por favor. no, hablabas de democrático y déjame nada más darte tres datos importantes. Nosotros, la industria turística es el primer empleador de jóvenes y es la segunda en mujeres. La inclusión es bien importante en esta industria. Y también una de las cuestiones bien importantes es de que los estados que tienen un perfil turístico siempre tienen menor pobreza. En México es alrededor del 44, perdón, del 54% la marginación y la pobreza. Y en un estado, por decirte, como Baja California Sur, es del 16-18% y en un estado como Quintana Roo es del 26%. Entonces, es un gran motor para México que sí tuvo un embate tremendo, que como lo decíamos al principio, está creciendo, está teniendo una recuperación franca que tal vez no es desigual, pero al final de cuentas es una recuperación muy importante. Ahora, hablemos de la inseguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este fin de semana, el que recién concluyó, se registraron 227 asesinatos. Estamos hablando de una verdadera locura. Ahora, la pregunta es, ustedes hace algunos días
se pronunciaron en torno a la inseguridad que está viviendo en Acapulco, por ejemplo, o en Cancún, diciendo tiene alto impacto sobre estos destinos turísticos. Yo sé de gente que ya salió de Playa del Carmen porque para todo cobran piso los criminales. A la gente de Airbnb les dicen, me tienes que dar un dinero. Entonces la gente está yendo. Tulum registra uno de los peores tasas de homicidio en el país. Entonces ustedes lanzan este pronunciamiento. ¿Qué respuesta han tenido por parte tanto de las autoridades federales como de los estados involucrados? Sí, mira, primero déjame decirte que no solamente son esos dos estados, ¿no? Al final de cuentas, hay algunos otros estados como Zacatecas, como Colima, como el Estado de México, que al final de cuentas tienen unos grados por lo menos de percepción, que eso es lo que nosotros podemos medir con los hoteleros, con la cadena de valor de la industria, que son muy, muy grandes. Por supuesto que nos manifestamos y pusimos, digamos que un pronunciamiento muy duro, derivado de que no puede ser que en plena vacaciones, en donde hoy México o en esos días México era un escaparate hacia muchos lugares, sobre todo a nuestros mercados emisores más importantes, que es Estados Unidos y Canadá, pues haya habido 19 asesinatos en zonas turísticas, porque generalmente en algunos de los destinos sucedía no dentro de la zona turística, pero hoy por hoy en esos dos eventos, tanto en el de Quintana Roo como en el de Acapulco, pues fueron zonas turísticas en donde hubo muertos en las playas. Bueno, ¿y qué zona turística más quieres que la Ciudad de México, donde hace unos días en un Starbucks en Plaza Carso llegaron y mataron a un supuesto criminal, otros criminales, ¿no? Así es, y nosotros lo que manifestamos en ese digamos, carta dura, fue que debemos de tener y debemos de encontrar una forma diferente para poder combatir esto, que no es cierto, no es un tema que es específico de este sexenio, sino que es un tema que tienen deuda los gobiernos y varios años atrás. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros participamos en las mesas de seguridad, estamos atentos en las mesas de México SOS, pero al final de cuentas algo no está pasando, no somos los expertos y por eso mismo te lo comentaba que es un tema de percepción la que nosotros medimos, pero al final de cuentas se ve afectado. Fíjate, hay un dato muy importante hoy en Quintana Roo, perdón, en el aeropuerto. Por primera vez el aeropuerto de Quintana Roo, el de Cancún, solamente crece 5.5%. Y eso se nota, tiene que ver por dos cosas. Venía de 40% por la pandemia. Y eso quiere ver o tiene que ver por una estabilización que empieza a haber en el turismo, pero también por la inseguridad. Hace poco en Tulum también hubo un atentado o una muerte en una de las cafeterías que tú ya comentabas. A ver, Braulio, una pregunta. El Departamento de Estado de Estados Unidos emite alertas a su personal diplomático que también está dirigido a los estadounidenses que viajen a diferentes países. Y cada vez hay más lugares del país que están bajo una alerta donde dicen no viajen, viajen con mucha precaución, etcétera, etcétera. El gobierno mexicano, empezando por el presidente López Obrador, dice que esto es propaganda antimexicana, que es injerencia en nuestros asuntos, bla, bla, bla. ¿Qué tanto le hace caso un mayorista que va a mandar gente de Estados Unidos a México a estas advertencias del Departamento de Estado? ¿Qué tanto le hace caso un europeo que va a venir a México? ¿Los ignoran o sí tienen influencia sobre el ánimo de los turistas y de los mayoristas que traen los turistas a nuestro país? No, a ver, la respuesta rápida y sencilla es muchísimo. Por supuesto que trae injerencia y por supuesto que también la persona, ya sea un europeo, como tú decías, o un americano que quiera venir a México, muchas veces no distingue, ¿no? Puede ser, déjame decir que pusieron una alerta de viaje para Guerrero y él tenía vuelo o pensaba tener un vuelo para Cabo, pues muchas veces no distinguen o no quieren discriminar, digamos, aunque hay muchos kilómetros de distancia entre uno y otro destino. Pero al final de cuentas, por supuesto que tiene una injerencia y por supuesto
que tiene una afectación a la industria. Algo de las cuestiones bien importantes que teníamos en el pasado es que con el Consejo de Promoción Turística no solamente se fortalecía la marca México con los billboards que veíamos en Estados Unidos. Ya no hay consejo. Exacto, ya no hay consejo desde hace 4 o 5 años, pero también el consejo tenía una gestión de crisis y un manejo de relaciones públicas importante. Entonces, al final de cuentas, hoy cuando pasa algo en algún destino, no hay nadie que salga, digamos, a hacer esta contención de crisis. Bien. Y es algo lo que teníamos. Bien, nos queda menos de un minuto. Me imagino que eso debería ser responsabilidad del secretario de Turismo, ¿no? Pues mira, el turismo es transversal, entonces tiene que ver con muchísimas dependencias, tiene que ver con... Pero él es la máxima autoridad del sector, él debería por lo menos tomar la voz para tratar de tranquilizar al extranjero. En fin, nos tenemos que ir. Braulio, suerte en todo. Muchas gracias, Eduardo, estoy a tus órdenes. Gracias, Braulio Arzuaga es el presidente del Consejo Nacional Turístico. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.